Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Alexi patrocina esta reacción y nos trae aquí a Dorodoro. Dice que es una mezcla de idol y metal pesado enfocado en el horror. Tenemos aquí a Hanki Oran, Shiro Z, Paikaji y Hakata Megumi. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Eh, Qué mal rollito me está dando esto, ¿eh? Es un Mm. poco, ¿cómo llamarlo? Mm, Perturbador. por ejemplo, sí, ¿eh? Vale, a ver, Y como están ahí medio en blanco y negro, cuando ha salido ahí manchada, digo, espero que sea sangre y no sea otra cosa más es que escatológica. sí, 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 sí. Ostras, vaya sonrisa siniestra que le he pillado yo aquí, ¿eh? Sí, sí, Vaya caja de dientes. A ver, me recuerda al del Señor de los Anillos, al que sale ahí de Mordor. sí, bueno, Sauron, ¿no? No, Bien, Sauron no. Con el que hablan, que sí, sale ahí no se le ve los ojos y se le ve solo la boca y hace. bueno, sí, pero realmente a través de se habla Sauron, pero Sí, bueno, bueno, sí, sí. sé quién dice, sí. Vale, pues a ver, la canción creo que se llama She y, como hemos dicho, de Dorodoro y, a ver, tiene como mucha carga de simbolismo visual y atmósfera así como melancólica. Em, Sería, ¿cómo podríamos decirlo? Porque claro, tiene una estética así que utiliza una paleta de colores, evidentemente, pues colores fríos, muy oscuro para la introspección. Em, bueno, es como una especie de rock alternativo, ¿verdad? Así raro. La línea de abajo está muy marcada, crea una base rítmica como muy espesa, ¿vale? Y la guitarra tiene una distorsión que va como variando, ¿no? Pero con que suena como muy industrial. La interpretación vocal es, claro, con esa vocecita casi susurrando y tal, yo no sé qué da más mal rollo si hubiera hecho un gutural o cantando así. Así Bueno, que daba mal rollo así, ¿eh? da Los bastante mal, guturales ahí, al final te esperas ahí. da bastante mal rollo. Sí, sí. Sí. Y bueno, todo va sobre el simbolismo de la muerte.
no de forma literal, sino una muerte emocional, una muerte social. Em, Hay frases que sugieren el fin de una etapa o el deseo de silenciar el ruido del mundo exterior. Ujú. Y bueno, pues al final el título este, She, funciona casi como un sello en el que ya no hay nada más que decir. Hace referencias a las cosas cotidianas y también tiene como palabras que me evocan sentimientos como de asco, de estancamiento, dice una mente que se derrite por el estrés o la ansiedad. Así que, bueno, más o menos va rodeando esa idea, ¿no? Del el protagonista o la protagonista se siente atrapado en sus inseguridades o en una relación tóxica. Así que más o menos sería esto lo que podríamos decir, David. Pues es que es lo que has dicho antes es muy perturbador y ver a las dos ahí haciendo ese bailecito que están haciendo ahí todas manchadas de sangre, Sí, sí. que da grima, ¿eh? Sí, y con la bolsa en la cabeza. Además, sí, sí, la bolsa en la cabeza que he pensado, digo, mira, están como en España cuando llueve, las abuelas que se ponen la bolsa en la cabeza del mercado para no mojarse el peinado. Pero aquí tiene un rollito bastante más sádico. Total, total. Sí, lo que te decía antes del bajo, ¿no? Es decir, me parece muy protagonista. Sí, Es sí. un sonido muy saturado, con mucho cuerpo. Y, y claro, no solamente marca el ritmo, sino que marca la melodía principal. Y la guitarra es más para crear ambiente, ¿no? Y la batería me ha parecido casi como un pulso mecánico, casi como si hubieran utilizado el golpear de una maquinaria para que fuera el ritmo de la batería, ¿no? Sí. Una sensación así muy rara. Bueno, está muy interesante, que de verdad el de la bolsa en la cabeza me deja. Pero bueno, venga, continuamos. 現地欲を満たしてください愛されたいと願い続ける日々息を殺したよ愛してみても変わらぬいつもの朝震える声を殺す僕は誰愛されたいと願い続ける日々に息を殺したよ愛してみても変わらぬいつもの朝震える声を殺す繰り返される後悔が繰り返される現実が繰り返される絶望が痛い苦しいよ愛してこれが私の最後まで生きる意味をA cuadritos me he quedado. A ver, claro, aquí utilizan la voz como si fuera un instrumento más, porque está también muy procesada. Suena casi el típico efecto de la voz a través de un teléfono antiguo, ¿verdad? Sí. Em, y bueno.
ahí oscila entre apatía y grito contenido, una cosa rara. Que bueno, la letra es una desesperación silenciosa, así que le viene bien. El bajo, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Distorsionado, predominante, con una sensación de pesadez, de densidad. Las guitarras es el uso más bien de texturas, de delay para crear Sí. atmósfera. La batería seca, constante, para mantener esa tensión nerviosa. Y la voz, pues, opaca, procesada para transmitir esa asfixia, ese aislamiento. Está bien. Perfecto, bueno, pues Mola, mola. está bien, está bien. Alexi, gracias por patrocinarla y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.